Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio al seminario, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es María Jesús Pacheco. Eh, Es psiquiatra de adultos de la Universidad de Chile y miembro del GBT de Diversidades de SONESIM, con amplia formación en autismo, TDAH, TOC, trastornos de personalidad, neuropsicofarmacología y salud mental comunitaria. Tiene experiencia y dedicación en trastornos del ánimo ansiosos, TETPC y neurodivergencias. Es diplomada en abordaje integral del autismo, en trastorno por déficit atencional, en trastorno obsesivo compulsivo en el ciclo vital, en trastornos severos de la personalidad, en neuropsicofarmacología y en salud mental y psiquiatría comunitaria. Vamos a darle paso a María Jesús para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Hola, buenas noches. Voy a compartir pantalla entonces. Ya, espero que se encuentren bien. Nosotros hemos estado con temporal, que espero que ya esté amainando, pero tenemos parte del país un poco damnificada. Vamos a empezar con la presentación del seminario. Es un seminario que ya hemos presentado antes, pero le vamos a dar hincapié a la parte del proceso diagnóstico. ¿Ya? Espérenme que voy a borrar la pantallita. Bueno, esa era la presentación. Algunas aclaraciones tienen que ver con que em, pensamos el diplomado y el seminario desde el paradigma de la neurodiversidad que proviene desde lo social. Sin embargo, el lenguaje que voy a usar es un lenguaje mixto, no excluyente, entre lo social y lo médico. ¿Ya? Por lo tanto, van a ver que puedo usar a ratos el término médico estricto de trastorno por déficit atencional y podría hablar en otro momento de la condición. ¿Ya? Pero siempre teniendo en mente que cuando estamos frente a un paciente, frente a un consultante, vamos a estar mirándolo desde el paradigma de la neurodiversidad. Esas son la ruta de la presentación y vamos a partir con la introducción. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una afección común caracterizada por falta de atención, hiperactividad e impulsividad. La primera descripción conocida del síndrome data de Hipócrates en el año 493 a.C. y la primera descripción en libros de textos médicos realizada por médicos alemanes y escoceses data de finales del siglo XVIII. El trastorno por déficit atencional puede ser una afección gravemente incapacitante y predominantemente persistente. El trastorno se ve influenciado principalmente por factores genéticos, pero también influyen factores ambientales, muchos de los cuales se desconocen. En cuanto a la epidemiología, es una condición común y persistente que varía significativamente según la edad, el sexo y el contexto sociodemográfico. La prevalencia global en niños en edad escolar es del 5,3% aproximadamente, una cifra que se mantiene notablemente constante a través de diversas regiones geográficas. Y hay una evolución de la prevalencia a lo largo de la vida. En la infancia la tasa la dijimos que es alrededor de un 5,3%, en la adultez temprana desciende a un 2,5% y en la vejez se observa una disminución gradual hasta llegar al 1% en edades avanzadas o en la mayoría de las regiones no hay datos. Y hablamos también que es una condición persistente, que es importante notar que 2/3 de los niños con TDA mantienen síntomas que causan deterioro en la edad adulta, ya sea a niveles clínicos o subumbrales.
En cuanto a la prevalencia, vamos a ver que a lo largo de la vida esta prevalencia va a ir disminuyendo, ¿ya? Entonces, a medida que avanza la edad, la prevalencia va disminuyendo. Aquí hay una comparación entre las barras que se muestran en barras celestes y barras rojitas y tiene que ver con si se requiere o no que el inicio de los síntomas empiece en la niñez, ¿ya? Entonces, si no pedimos ese requisito de que los síntomas empiecen en la niñez, la prevalencia en comparación con las barras celestes va a ser mayor, pero indistintamente va a bajar la prevalencia mientras las personas tengan más edad, ¿ya? Y si es requerido el síntoma en la infancia, por supuesto va a ser un criterio más estricto, por lo tanto la prevalencia va a ser menor. Entonces hablamos que hay un curso que es mayoritariamente persistente, nos vamos a quedar con que el 60 al 65% de las personas que en la infancia presentaron síntomas van a persistir con síntomas o rasgos durante la adultez. Hay factores predictores que tienen que ver con la severidad de los síntomas iniciales, las comorbilidades o coocurrencias y los problemas de salud mental de los padres. El factor predisponente principal es la severidad de los síntomas iniciales. En cuanto al sesgo de sexo, en la infancia la proporción es de 2,4 hombres por cada mujer en la población general, sin embargo en entornos clínicos esta proporción se dispara de 4 a 1 y en la adultez se estrecha la brecha, llegando incluso en encuestas poblacionales casi al 1 a 1. Hay razones de este cambio y tiene que ver con el reconocimiento tardío del TDA en las mujeres, ¿ya? O sea que mientras avanza la edad es posible que se reconozcan más diagnósticos en mujeres, que hay disminución del énfasis en la hiperactividad en diagnósticos de adultos, ¿ya? Y que hay mayor tendencia de las mujeres a buscar ayuda profesional por sí mismas en comparación con los hombres. Entonces tenemos que hay una prevalencia del TDA en la adultez de alrededor del 2,5%, que en países desarrollados puede llegar hasta el 4%, probablemente por el mayor acceso a la salud, pero que de todas maneras se presupone que hay un subdiagnóstico en la población. En la adultez tendería la razón de hombres a mujeres de unos a uno, y ya hablamos que en la vejez la prevalencia decae, pero además tenemos casi nada de datos con respecto a esta población. Hay desafíos en el diagnóstico y disparidades. La prevalencia real puede estar oculta por retrasos en el diagnóstico y sesgos culturales. Retrasos en el diagnóstico, por ejemplo, que la edad máxima del diagnóstico es de 9,5 años y solo alrededor del 60% de los individuos son diagnosticados antes de los 14 años. O sea, podríamos pensar que queda un 40% o más que los individuos tendrían que ser diagnosticados después de los 14 años, ¿ya? Que hay un subdiagnóstico en minorías, hay disparidades en el acceso a la salud, sugiriendo que el TDA está subdiagnosticado en poblaciones negras y latinas, así como en inmigrantes en Europa, y la tipología del síntoma. Los niños tienen presentación predominantemente inatenta, o sea, que tienen presentación inatenta suelen ser referidos más tarde o derivados más tarde porque no irrumpen en la sala, lo que contribuye a menores tasas iniciales de diagnóstico, por ejemplo, en las niñas, que son menos inquietas y son más inatentas. En cuanto a la comorbilidad o coocurrencia, se estima que entre el 70 y el 80% de los individuos con TDA tienen al menos una condición psiquiátrica comórbida o coocurrente a lo largo de su vida.
En niños hay una alta asociación con trastornos de conducta, depresión mayor y ansiedad, y en adultos persisten altas probabilidades de trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, uso de sustancias y trastornos de conducta alimentaria también. En cuanto a la salud física, existe una prevalencia elevada de condiciones somáticas como obesidad, asma, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. También una condición que se llama hiperlaxitud, que es como un síndrome que abarca distintas otras condiciones, hiperlaxitud articular y de los tejidos. La condición tiene una naturaleza multifactorial, con una carga hereditaria gigante. Los estudios de gemelos y familias indican una heredabilidad de aproximadamente el 80%, lo que posiciona los factores genéticos como los principales contribuyentes al desarrollo del trastorno. ¿Ya? Entonces es una de las condiciones que tienen mayor carga genética. Hay una arquitectura genética compleja porque el TDA es poligénico, o sea, no es que esté determinado por un solo gen y que lo podamos medir de esa manera. Eh, Involucra, por lo tanto, a distintas variantes genéticas comunes y variantes raras. Ya las variantes comunes se estiman responsables del 14 al 20% del riesgo de tener la condición. En cuanto a la neurofisiopatología del TDA en adultos, espérenme que voy a sacar una camarita. No sé por qué todavía no puedo compartir la presentación. Espérenme un poquito. ¿No quiere avanzar es lo que dices? Como que se pegó, quedó pegada la presentación. Voy a tratar de compartir. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir. Pues estamos viendo neurofisiología del TDAH en Ah, adultos y es ya una sé, imagen bonita, así de sí, raíces biológicas. ya sé lo que pasó. Es que se me abrió la ventana de todos ustedes. Ya, ahí sí. Ya, disculpen. Ya, con respecto entonces a la neurofisiopatología del TDA en adultos, ya eh, quiero que nos fijemos en estas cuatro como puntos, como cardinales que le vamos a poner de esta diapositiva. Nos vamos a ir arriba a la izquierda, que ya hablamos que tiene una alta heredabilidad, entonces nos vamos a quedar con un porcentaje guardado que corresponde al 80% de heredabilidad, ¿ya? Y también que hay una maduración cerebral que está demorada, que hay retraso en el desarrollo del grosor y la superficie cortical, especialmente en las áreas frontales del cerebro. Entonces acá tenemos un cerebro mirado de lado, que está mirando hacia la izquierda, y lo que se demarca en verde serían las áreas frontales, ¿ya? Entonces habría una maduración que está demorada. Abajo de esto, además, nos indica que hay un desequilibrio neuroquímico, ¿ya? Como habitualmente se dice que el TDA tiene un déficit de dopamina, ya lo van a escuchar como en las redes sociales, pero la verdad es que se trata de un desequilibrio de neurotransmisores entre la dopamina y la noradrenalina. Y la dopamina está involucrada en circuitos que tienen que ver con la motivación y la recompensa, ¿ya? Y la noradrenalina está involucrada en la alerta y la atención, ¿ya? Y habría entonces un desequilibrio entre estos neurotransmisores, estas sustancias químicas.
Estas diapos están hechas para que puedan después repasar. Tienen contenido para que puedan repasar. Y tienen algunas fallitas que las podemos ir nombrando porque están hechas con inteligencia artificial. Ya arriba a la derecha, además vamos a ver que hay una arquitectura distinta con diferencias en los volúmenes estructurales. Entonces vamos a ver que la corteza prefrontal, que hablábamos que estaba acá adelante, ¿cierto? Que era lo que se veía en verde, ¿sí? Acá está adelante en el cerebro, ¿cierto? Los ganglios basales que están en el interior, como lo profundo del cerebro, y el sistema límbico que lo rodea, tienen menores volúmenes. Además, se ha visto en resonancias que son funcionales, que en el fondo pueden ver cómo funciona el cerebro y se prenden algunas áreas que funcionan mayormente. Se ha visto que hay hipoactivación funcional, que hay una baja actividad en la corteza frontal inferior e ínsula durante el control cognitivo. ¿Ya? Lo importante es que se queden con que hay una diferencia estructural y en el funcionamiento de la corteza prefrontal. Y además hay una red neuronal por defecto, que es una red que está encargada de los procesos mentales que tienen que ver con la divagación, con el vagabundeo como mental. Es como cuando nos quedamos pensando en el horizonte y nos quedamos pensando un montón de cosas y como que podemos pensar como en nuestra propia vida, que como en nuestros propios como momentos históricos de la vida. Y esa red neuronal por defecto, lo que hace o lo que pasa en el déficit atencional es que se entromete en la red que tiene que ver con la atención. Entonces van a ver que hay una red neuronal por defecto como que estuviera magnificada y se entromete en la red atencional que la red atencional tiene que ver con que nos dirige a hacer tareas específicas cognitivas, ¿ya? Entonces, tenemos una etiología que tiene una naturaleza multifactorial y habíamos hablado que tenemos una carga hereditaria gigante y también hay factores ambientales en que se han identificado correlatos ambientales, pero establecer una relación causal directa con el ambiente es difícil. Eventos raros como lesiones cerebrales traumáticas o privación emocional o nutricional extrema tienen vínculos causales probados. Sin embargo, otros factores como el tabaquismo materno durante el embarazo o el bajo nivel socioeconómico pueden estar confundidos por la propia carga genética de los padres, sugiriendo que algunos correlatos ambientales reflejan en realidad el riesgo genético compartido. Entonces, como se mezclan eh, a factores que pueden ser ambientales con factores genéticos y los factores genéticos tienen un alto peso, ya a veces no es posible, ¿cierto? O la mayoría de las veces no es posible diferenciar qué factores ambientales están involucrados en un caso en particular. Ya, entonces acá tenemos otra diapo que nos ayuda a entender un poco de la fisiopatología y ya hablamos que hay una heredabilidad gigante del 80% para que se queden con esa cifra y que la naturaleza es poligénica, o sea que no se debe como a la alteración de un solo gen. Además, pueden ver que hay variaciones en el número de copias de los genes y que de lesiones, que significa que le falta un pedacito a la información genética, o duplicaciones, ¿cierto? Que se multiplica por dos la información genética y que ocurren raras veces, se vinculan con el TDA, con el autismo y la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Ya? También hay una regulación epigenética que está acá arriba hacia la derecha, que tiene que ver con que factores que pueden ser ambientales, ¿ya? Eh, pueden, mediante metilación, que es un proceso químico, pueden inducir que el ADN cambie
y se produzca, por ejemplo, una variación genética. Entonces también existe una regulación epigenética, sí, menos conocida, pero que sabemos que existe. Y además hay genes candidatos en que pueden estar involucrados en la condición que tienen que ver más que nada con el transporte o receptores de catecolaminas, que son estos neurotransmisores que hablábamos que tienen que ver con la dopamina o con, en otros casos, con la serotonina o con la noradrenalina. Ahí les dejo los genes candidatos para que los vean, no es necesario que se los aprendan, pero es para mostrarle que debajo de la condición hay una base biológica importante. Ya, en esta diapositiva hay otros conceptos que sería interesante tenerlos en mente y tiene que ver con eh, el duelo por la atención. ¿Ya? Entonces estamos acá arriba a la izquierda y hay lugares del cerebro que están a posterior, que serían las cortezas posteriores, parietal y temporal, que están demarcadas en color azul en la diapositiva que muestra la figura del cerebro, ¿ya? Y dice el dominio de las cortezas posteriores que estas áreas se activan por la saliencia de un estímulo, es decir, por características físicas como el movimiento, los ruidos fuertes o los colores brillantes. ¿Qué significa saliencia? Quiere decir que es un estímulo que sobresale del fondo, que sobresale del resto. Entonces, si se imaginan, por ejemplo, una pantalla formada por ampolletas o bombillas ya de luces, ya imagínense una pantalla formada por ampolletas que son de color amarillo y le ponemos al medio una ampolleta de color rojo. Esa ampolleta de color rojo produce saliencia, ¿sí? Es un estímulo sobresaliente del fondo amarillo. Y eso, que es un estímulo físico, va a ser registrado por nuestras cortezas posteriores, ¿ya? Y esa atención es una atención bottom-up, ascendente, porque viene desde el estímulo que está afuera, que percibo con los órganos de los sentidos y sube hacia el cerebro, hacia las cortezas posteriores. Y tenemos otro tipo de atención, que es una atención top-down o descendente, y que tiene que ver con la corteza prefrontal. Acá el cerebro está dado vuelta, mirado de lado, pero está mirando hacia el lado derecho, por lo tanto la corteza prefrontal en verde está hacia el lado derecho, ¿ya? Y esta corteza prefrontal va a ser va a regular la atención en cuanto a la relevancia y el significado de la tarea, permitiendo concentrarse en una tarea importante, pero que puede ser aburrida, como por ejemplo para alguien que pudiera ser estudiar matemáticas, mientras se ignoran las distracciones. Entonces tiene que ver con una tarea definida, pero dándole cierta relevancia y cierto significado a la tarea y que por eso la tarea es importante. Y este tipo de atención entonces no ocurre desde los sentidos, desde el exterior hacia adentro, sino que ocurre desde el significado, o sea, desde mi cerebro hacia abajo. Y es una atención descendente. Y hay una especie de gallito o de duelo entre esta atención que es ascendente y la atención descendente. Porque si yo quiero poner atención a la tarea que estoy haciendo y afuera hay muchos estímulos ambientales, lo que tengo que hacer para poner atención es poner freno a esos estímulos ambientales. Y el papel, dice acá abajo, el papel crucial del hemisferio derecho, la corteza prefrontal derecha, es fundamental para inhibir impulsos y conductas inapropiadas en pacientes con TDA. Esta región suele mostrar una menor actividad
y conectividad, ¿ya? Entonces se produce una interferencia entre la tarea que tenemos que hacer y los estímulos ambientales porque no podemos inhibir bien esos estímulos ambientales. Ya, ¿eso se entendió? Ya. Ahora quiero que pongan mucha atención porque esto es una de las cosas más importantes que ojalá les quede, ya que tiene que ver con la curva de respuesta de las catecolaminas. Ya, las catecolaminas son los neurotransmisores que tienen que ver como con la activación y la atención. Ya, vamos a tener que, según la concentración o el nivel de estimulación o concentración química de estos neurotransmisores, vamos a tener un desempeño que está en el eje Y, que es un desempeño distinto de la corteza prefrontal. En el área celeste tenemos que si hay niveles muy bajos disponibles de noradrenalina y dopamina, la falta de estimulación química deja la corteza prefrontal desorganizada, resultando en distracción, olvidos e impulsividad. Ya que acá lo ponen como fatiga o aburrimiento, pero en el fondo es que hay baja disponibilidad de noradrenalina y dopamina, entonces vamos a tener poca atención. ¿Ya? Van a ver entonces en el área verde niveles que van a ser óptimos, ¿ya? O equilibrados de noradrenalina y dopamina, ¿ya? Y esos niveles moderados activan los receptores de alta afinidad, que son alfa 2A y D1, permitiendo que la persona esté enfocada, organizada y responsable. O sea, que niveles moderados de estos neurotransmisores nos permitan funcionar bien con la atención. ¿Ya? Pero si los niveles de neurotransmisores siguen subiendo, ya fíjense que no, si sigue subiendo la concentración de noradrenalina y dopamina, lo que hace la curva es bajar. No sigue subiendo la tensión, sino que baja y se produce distracción. El exceso de neurotransmisores activa receptores de baja afinidad ahora, lo que apaga el disparo neuronal de la corteza prefrontal, deteriorando nuevamente la función cognitiva. Entonces, a diferencia de lo que se puede creer, que mientras más dopamina y noradrenalina tengamos, vamos a funcionar mejor, la verdad es que no, la verdad es que la curva tiene una forma de U invertida y funcionamos mejor solamente cuando los niveles son moderados. Por lo tanto, si un paciente tiene déficit atencional y estamos medicándolo, va a funcionar con una medicación que tiene un rango. Si nos pasamos de ese rango, la persona también va a decaer la atención. ¿Se entiende esa curva? Hasta ahí, hasta aquí, ¿alguien tiene una duda? Ya, vamos a contestar una duda, la de Macarena, para poder ir avanzando. Macarena Carvajal. Sí, hola, Maca- ah, te quería preguntar si es que la curva de la respuesta a las catecolaminas, ¿cómo es en las personas que no tienen TDAH? La respuesta es la misma. Esta Ya, curva es fisiológica, ¿ya? ya. Es la misma respuesta, solamente que vamos a decir que probablemente las personas que tienen TDAH van a estar como al lado izquierdo de la curva, Ya. ¿ya? Entonces nosotros mediante los medicamentos vamos a proporcionar mayor concentración de noradrenalina, dopamina que esté disponible en la sinapsis, ¿ya? Ujú. Para lograr un desempeño cognitivo óptimo, Ah, ¿ya? ya, ya. Gracias. Ya. Una pregunta más a la de Lía Pizarro.
que estoy viendo que tiene la mano levantada. Lía, ¿puedes abrir el micrófono? Muy bien, vamos a intentar por este lado, a ver ya. Lía, ahora sí, abre el Ahí sí. micrófono. Hola. Sí. Ay, disculpe, no estaba funcionando ya. Pregunta, se han salido bastante investigaciones que el tema de las redes sociales y específicamente el escroleo ataca bastante como el sistema prefrontal. Eh, Se podría estar confundiendo a veces el tema del escroleo, del consumo de redes, de todo lo que implica, ¿no es cierto?, el pasar tantas horas a los dispositivos con este tipo de, de- de síntomas como más de TDAH. ¿Cómo? No sé si tienes información sobre eso. Es que no te entendí bien la pregunta, porque te estás diciendo que a lo mejor personas que no tienen TDAH se parezcan en sus síntomas por hacer scroll. Sí, lo que pasa es que eh, hay estudios que demuestran que el exceso de consumo de redes sociales y el escroleo específicamente eh, tiene em, tiene una correlación con la alteración de las funciones ejecutivas, ¿ya? La memoria, la atención y la concentración. Sí, Y lo otro es que efectivamente la gente que tiene déficit atencional tiende a caer en ser mucho más, a ser mucho más dependiente también de las redes sociales. Pero no no, sé si tú, no sé si las personas con déficit atencional sean más dependientes que el resto de las redes sociales, pero sí que van a producir como gratificación inmediata. Y mediante la gratificación inmediata los van a consumir para aumentar en el fondo estos niveles de neurotransmisores. Con respecto a lo del escroleo, así que se parezca al TDA en cuanto a las funciones cognitivas, eso no lo sé. ya, ¿Ya? eso, Les voy a pedir por favor que si las preguntas se refieran a lo que estamos viendo en clase, porque si no nos vamos a disparar para otros lados. ¿Ya? gracias. Vamos a seguir. En cuanto a la química de la neurobiología del TDA, es importante que la noradrenalina, estamos acá arriba a la derecha, vamos a pensar que es un amplificador de la señal. Ya dijimos que tenía que ver con la alerta y la atención. Ya fortalece las conexiones relevantes. La noradrenalina actúa en los receptores alfa 2A para fortalecer la conectividad de la red de neuronas que llevan a la información correcta que le vamos a llamar señal. Es ahí quiere decir señal. ¿Ya? Y la dopamina lo que va a hacer es que funciona como un silenciador del ruido, debilita las distracciones. En niveles moderados, la dopamina, la DA, no la BA, actúa en los receptores D1 para debilitar las entradas de información irrelevante o interferencias que le vamos a llamar ruido. ¿Ya? Entonces, la dopamina es el silenciador y la noradrenalina es el amplificador de la señal. Por lo tanto, este sistema o esta hipótesis, ¿cierto? No tiene que ver solamente con la dopamina. Ya. Además tenemos que tenemos en el cerebro una ruta de recompensa que tiene que ver con un circuito, ¿cierto?, de la recompensa que se origina en un área en el tronco encefálico que se llama área tegmental ventral y se proyecta hacia el núcleo accumbens, ya que está marcado como que si fuera una bolita brillante ahí en el cerebro, ya, y que tiene que ver con la recompensa, ¿cierto? Y la corteza prefrontal ventral, ¿ya? Eh, Esta vía es la encargada de procesar el valor de los incentivos y regular la motivación necesaria para alcanzar metas a largo plazo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que hay una hiporeactividad en la anticipación,
durante la espera de un incentivo positivo, el sistema de recompensa muestra una respuesta biológica disminuida en comparación con cerebros neurotípicos, ¿ya? Entonces, vamos a tener que ante un estímulo que se infiera que la recompensa se va a demorar en llegar, ya la actividad va a ser menor, ya vamos a tener entonces un sistema que es hiporreactivo, ya. Y la dopamina actúa reduciendo el ruido de fondo en la corteza prefrontal, dijimos, permitiendo que el individuo se enfoque en tareas relevantes sin distracciones. Y ahí sí, es cierto, hablábamos de la teoría del déficit de transferencia de dopamina, que sugiere que la señal de dopamina no se desplaza correctamente desde la recepción del premio hacia el estímulo que lo predice, dejando al cerebro en un estado de desconexión motivacional. ¿Ya? Y eso tiene que ver con lo que preguntó la compañera recién, que tiene que ver con los estímulos de recompensa inmediata. Por otro lado, tenemos evidencia estructural que el núcleo accumbens, que está aquí marcado en un azul más oscurito, es de menor volumen que el núcleo accumbens de las personas neurotípicas, ¿ya? Y estudios en neuroimagen estructural como del consorcio Enigma identifican el núcleo accumbens como la estructura subcortical con la reducción de volumen más consistente en pacientes con TDA, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque tiene que ver con manifestaciones clínicas y conductuales, ¿ya? Por ejemplo, porque hay preferencia por las recompensas inmediatas, que es lo que estábamos hablando, ¿ya? Y no vamos a elegir entonces quizás tareas que tengan una recompensa muy demorada, ¿ya? Y hay una intolerancia a la demora de la gratificación por lo mismo, los individuos muestran una aversión biológica a la espera, lo que dificulta la planificación y, eh, la persistencia en tareas que no ofrecen resultados inmediatos, ¿ya? ¿Y qué puede pasar? Que puede haber un fenómeno de, entre comillas, automedicación, ¿ya? Que en adultos el déficit dopaminérgico basal puede llevar, ¿cierto?, a un abuso de sustancias o conductas de riesgo para compensar la baja activación del sistema de recompensa. Es como, es como que voy a hacer actividades ya que me generen dopamina para poder tener como este sistema más activado. ¿Ya? Ana. Gracias, Ana. Doc. Ah, Buenas noches. Buenas noches para todos. Doc, o sea que podría decirse que en este caso podría haber como una desregulación motivacional o emocional, digamos, en su diario vivir. Es decir, va perdiendo como interés en esas actividades diarias, o también se puede decir que se olvida, bueno, temas de nociones del tiempo y todo esto. La última frase no te la entendí. Perdón, vuelvo a abrir el micrófono acá. Hablaba sobre si de pronto puede haber una desregulación, perdón, como una no sé cómo decirlo, descodificación emocional dentro de la vida cotidiana, o sea, que se le olvide la noción del tiempo, hacer sus actividades diarias y todo esto. ¿Podría asociarse también? Sí, pero tiene que ver con otras estructuras que vamos a ver, por ejemplo, que el cerebelo tiene que ver con la regulación del tiempo, ya que participa como en la gestión del tiempo. Y esto que estábamos viendo ahora, más que nada, se refiere como al tema de las recompensas y tiene que ver sí con la motivación, porque va a estar la persona más motivada a actividades que tengan recompensa inmediata y no a actividades que demore la recompensa. Entonces, eso en el fondo genera menor motivación, no le genera como lo que dicen en redes sociales, así como dopamina fácil,
¿ya? Y las personas no solamente se recompensan así, sino que además se van a, entre comillas, automedicar con sustancias o con actividades de riesgo que les generen esta excitación, ¿ya? Acá tenemos como un resumen de los circuitos que están involucrados, ¿ya? Y ya hablamos como de varias cosas que nombramos, pero mencionarles que abajo dice los circuitos cerebelosos y el timing cognitivo, que era lo que preguntaba la compañera, que hay un rol del cerebelo en la cognición, que hay un déficit en la cronometría interna, que las alteraciones en estos circuitos provocan dificultades para estimar intervalos de tiempo y mantener una alerta constante, y que hay una variabilidad en el rendimiento con una inestabilidad en el tiempo de reacción durante tareas cognitivas que se vincula directamente con fallos en la coordinación de estos circuitos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama ceguera del tiempo. Vamos a ir avanzando a la parte que es más central, que tiene que ver con la clínica. Entonces, el debate sobre el diagnóstico del TDA se fundamenta en la necesidad de una evaluación clínica rigurosa, ya que a pesar de los avances en neurociencia, sigue siendo un proceso basado primordialmente en la observación de síntomas y el compromiso funcional. O sea, no es que a la persona le vamos a hacer un test genético, ni le vamos a hacer una imagen que vamos a diferenciar como cambios en la estructura, porque estos cambios que revisamos son estadísticamente importantes a nivel poblacional, pero nos sirven para diferenciar eh, de forma individual a las personas, ¿ya? Y entonces solamente tenemos la clínica, solamente tenemos observable como los rasgos o los síntomas. Van a ver que hay criterios ya que se pueden fijar en las pautas del DSM-5 TR o del CIE-11, que hay contextos que tienen que ver con la duración de los síntomas y el requerimiento de que los síntomas hayan empezado en la infancia antes de los 12 años y que provoquen un deterioro funcional que es en distintas áreas, ¿ya? Y que hay herramientas de evaluación que nos pueden servir, que ya lo dijimos, que no existen medidas biológicas con suficiente sensibilidad o especificidad para hacer una prueba diagnóstica independiente, que tenemos listas como de verificación de síntomas para diagnosticar, que igual eso es una aproximación pobre. Ahí vamos a ver por qué es necesario tener más información, y que hay entrevistas estructuradas y semiestructuradas que nos sirven como piedra angular en el diagnóstico. No hacen el diagnóstico por sí solo, pero sirven para dar un marco, una referencia de qué consultar o averiguar en los pacientes. María Espejo. María, pues, listo. Sí, sí, ahí se me reactivó. Quería saber, usted habla como que, claro, que toda esta sintomatología tendría que venir un poco de la infancia. ¿Qué pasa con gente que tuvo una buena infancia como neurotípica, capacidad de concentrarse, pero por consumo de drogas, ya sea marihuana, cocaína, han desarrollado sintomatología que hoy día podría confundirse con un déficit atencional en la adultez? ¿Pasa algo así? ¿Uno podría desarrollar un déficit atencional por consumo posterior o no? ¿O son síntomas solamente que se asemejan? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende la pregunta. El consumo de marihuana crónico, ¿cierto? Va a producir, por ejemplo, un síndrome motivacional o deterioro de las funciones cognitivas que se puede parecer mucho a una condición de déficit atencional, o incluso a funcionamiento parecido a la esquizofrenia. Y no es que se haga el diagnóstico de déficit atencional, sino que es un trastorno por consumo con una complicación cognitiva, ¿ya? Y
por eso es tan importante tener la historia clínica del paciente y que no mirar solo la foto del momento, no solamente mirar el corte transversal, como lo que estoy viendo ahora, porque ahí voy a perderme en el diagnóstico, sino que tengo que mirar la trayectoria de vida de la persona. ¿Ya? Entonces es una importante distinción y está dentro de también tanto puede ser comórbido o coocurrente como diagnóstico diferencial, el consumo de sustancias. Tengo que seguir. Hay un desafío del diagnóstico de los adultos porque nos falta probablemente documentación de la infancia, ya puede haber una falta de autoconciencia, los adultos a menudo no reconocen síntomas pasados o presentes, por lo que es vital obtener información de cónyuges, padres o amigos cercanos. Por lo tanto, necesitamos la anamnesis externa también y está el tema, ¿cierto?, del diagnóstico diferencial, en que se deben descartar explicaciones alternativas como el estrés, el envejecimiento, la menopausia o incluso la simulación de síntomas para obtener recetas de estimulantes. Hay sesgos y disparidades en el diagnóstico. Esto ya lo habíamos nombrado, que las niñas suelen mostrar una presentación predominantemente inatenta, que no causa disrupción en el aula y lleva a diagnósticos más tardíos en comparación con los niños, y que hay disparidades étnicas. La coocurrencia dijimos que es la norma, ¿cierto? Y que abarca más o menos el 70-80% de los casos de TDA van a presentar otra condición comórbida. Ya acá es para mostrarle y hacerle hincapié en que los trastornos del neurodesarrollo o las condiciones del neurodesarrollo son trastornos que son persistentes, son estables, o sea, aparecen tempranamente ya y van desarrollándose con la evolución del individuo. Hay dominios que se pueden afectar como el emocional, conductual, social, familiar, del aprendizaje, comunicación, motor, la salud física. Tienen características como la disrupción precoz en el sistema nervioso central, el inicio precoz, el perfil evolutivo estable. No es una condición que que vaya a ser fásica, que aparezca solamente en fases o en crisis, sino que es estable en el tiempo, puede tener mayores o menores síntomas, pero la condición siempre va a estar. Tiene una alta heredabilidad, habíamos dicho, es multifactorial y una alta sobreposición. Y como tiene una alta sobreposición con otros trastornos o condiciones de neurodesarrollo, es muy importante pensar que si nosotros detectamos en una persona una condición del neurodesarrollo o una neurodivergencia, es mejor que miremos si tiene otra neurodivergencia. ¿Ya? Descartarlo, al menos revisarlo, porque son altamente coocurrentes. ¿Ya? Acá es donde quiero que se centren porque es la parte clínica y que es lo de los mensajes más importantes que les quiero dejar con el seminario. Hay una triada clásica con respecto a los síntomas, que son los síntomas nucleares, y es lo que está de forma desglosada en las guías de diagnóstico, y que tiene que ver con la inatención, ya, con la hiperactividad, que puede en los adultos estar internalizada, o sea, sentirse como una agitación que es una inquietud mental o ideas atropelladas, una dificultad crónica para relajarse, y con la impulsividad y aversión a la espera. Entonces, estos son los síntomas nucleares que siempre se mencionan, pero es importante que en la persona también le sumemos estas otras dos patitas que tienen que ver con la disfunción ejecutiva, ¿ya? Y la desregulación emocional. Porque si juntamos, eh, tenemos más información, es probable que lleguemos a un mejor diagnóstico, ¿ya? Vamos a tener que habíamos dicho entonces que voy a ir de izquierda a derecha.
que la definición y naturaleza del trastorno es tiene un neurodesarrollo crónico, es un trastorno o una condición estable en el tiempo. Dijimos que persistía alrededor del 60 al 65% de las personas que tenían síntomas en la infancia, que hay un respaldo científico robusto, que vamos a pasar de la niñez con una hiperactividad motora a una dominancia de la inatención en la adultez. ¿Ya? Entonces la persona no se va a ver tan inquieta, pero va a tener una inquietud mental importante que no lo va a dejar poner atención y otros compromisos de las funciones ejecutivas. Por lo tanto, en la adultez vamos a ver, donde aparecen los subtipos y prevalencias en el adulto, que el subtipo inatento es la mayoría, corresponde a la mayoría de los tipos de TDA. Le sigue el combinado, ¿ya? Y el subtipo hiperactivo. El combinado es el inatento e hiperactivo, ¿ya? Em, dijimos que la coocurrencia psiquiátrica es la norma del 80% y que hay un riesgo aumentado, que también lo habíamos dicho, de otras enfermedades somáticas como cardiovascular, diabetes, obesidad, trastornos del sueño, epilepsia, ¿ya? Y hay brechas del diagnóstico, también lo habíamos nombrado. Tenemos en Chile escaso, casi nada de datos, ¿ya? Lo que mostró un estudio de universitarios en la prevalencia es del 4,3%, ¿ya? Y los obstáculos del sistema, que es la falta de formación de profesionales, ¿ya? Que puedan distinguir la condición y tratarla. Además, para hacer las cosas un poco más complejas, tenemos que entender que la presentación en mujeres no es igual ni siquiera en las niñas, ¿ya? O sea, en las niñas vamos a tener eh, predominantemente síntomas inatentos, ¿ya? Y muy probablemente esa niña va a crecer con una capacidad de compensación, enmascarando los síntomas con un gran esfuerzo, ya, aunque no esté consciente de ese esfuerzo, va a haber un perfeccionismo compensatorio e hipervigilancia con un alto costo de esta normalidad aparente por el masking prolongado, produce burnout también, burnout no del trabajo, burnout como neurodivergente, ya por este esfuerzo cognitivo extenuante y va a tender a como producir o que los síntomas sean más visibles o los rasgos sean más visibles cuando hay un cambio importante en la demanda del medio. Entonces, por ejemplo, cuando pasa el individuo supongamos, del colegio a la universidad, o cuando sale de la universidad al trabajo, o cuando se va a la vida en pareja, o cuando se es mamá, ¿ya? O cuando llega la menopausia, por ejemplo. Además, vamos a tener que eh, la, mm, la disponibilidad de dopamina va a tener que ver con la disponibilidad también de estrógeno y vamos a pensar que si bajan los estrógenos va a bajar la disponibilidad de dopamina y va a bajar el desempeño cognitivo. Entonces, por ejemplo, en la menopausia podemos pensar que va a haber un declive ejecutivo, ¿ya? También teníamos el tema de la desregulación emocional y las coocurrencias, ¿ya? Y que hay estallidos reactivos por sobrecarga sensorial o frustración en las personas con déficit atencional. También hablamos dentro de las coocurrencias que hay un riesgo 3 veces mayor de trastornos alimentarios y sobre todo en mujeres, que el trastorno por atracón actúa frecuentemente como una forma de automedicación, ya como para obtener como estos niveles de dopamina que puede ocurrir ante el aburrimiento o la ansiedad, ¿ya? Y acá hace alguna diferenciación con respecto a la desregulación del trastorno límite de personalidad. Dice, a diferencia del trastorno límite de personalidad, la inestabilidad en el TDA es reactiva, breve y ejecutiva.
¿ya? No responde tanto o tan persistentemente o en todas las condiciones a conflictos interpersonales. Ilse, Ilse, supongo que dice Ilse. Muy buenas noches, sí se me escucha bien. Sí, Muy buenas noches, disculpe, una preguntita rápida aquí en este aspecto que estamos diferenciando el TDA del trastorno de personalidad. ¿Qué sucede cuando una persona está diagnosticada con trastorno límite, pero no tiene como los suficientes puntos al momento de evaluarla para diagnosticarla oficialmente con TDA, pero sí tiene varias sintomatologías? ¿Cómo podemos manejar mejor las terapias conductuales con este tipo de pacientes? Gracias. ya, es que si no tiene como otros síntomas que completen el cuadro del TDA, ya, que probablemente, por ejemplo, no tenga síntomas desde la infancia, que a lo mejor no tenga como tanta disfunción ejecutiva, que los problemas sean más interpersonales, esa persona va a requerir una terapia combinada, ya, que le puede ayudar lo farmacológico y terapia y psicoterapia. ¿Ya? Y de los psicoterapia, ustedes saben que para el trastorno límite de personalidad está como probado como la línea del DBT, por ejemplo, o que tengan módulos de DBT, terapia dialéctica conductual. Entonces, ya esta es la propuesta, que el proceso diagnosticador tiene que ser interdisciplinario e intersectorial, que el diagnóstico sí o sí es clínico, ya no es un test, no es una prueba neuropsicológica, ya el diagnóstico es clínico y eh, para que podamos tener un orden mental de lo que vamos a revisar con un paciente o un consultante, ya les propongo que tengan en mente algo que se llaman validadores diagnósticos, ya que si yo junto la información de estos cuatro validadores diagnósticos, es probable que vaya a tener un diagnóstico más certero. Y uno de esos validadores tiene que ver con el cuadro actual, ¿ya? O sea que se comprenda todas las dimensiones que vimos, que eran esta triada más estas dos patitas que yo le decía, que tienen que ver con la regulación emocional en la disfunción cognitiva, que voy a revisar el cuadro longitudinal, o sea que voy a tener que hacer la historia del neurodesarrollo de la persona y quizás buscar antecedentes con individuos de la familia que conozcan a la persona desde la niñez. Voy a sumarle los antecedentes familiares, porque es probable que si tengo familiares que tienen alguna neurodivergencia, es muy probable que mi paciente tenga una neurodivergencia y voy a ver la respuesta al tratamiento, que puede ser de dos tipos, o que haya tenido antes diagnósticos errados, erróneos, y no haya funcionado el tratamiento, o que el tratamiento que le dejemos al paciente, cierto, resulte satisfactorio porque llegamos al diagnóstico correcto. Teniendo esas cuatro patitas, que son los validadores diagnósticos, es muy probable que que estemos ante la condición. Ya vamos a pasar acá a la derecha y nos vamos a encontrar un paciente que vamos a tener que, el paciente viene, no va a venir con sus síntomas como limpios, así como mostrándonos los 5 puntos cardinales de lo que es el TDA. Probablemente nos podemos encontrar a alguien con un síndrome suicidal agudo o un síndrome psicótico, y si tiene esto es probable que tenga otra concurrencia o tenga otra condición, y lo tendremos que derivar a urgencia. Ya tendremos que ver si hay un síndrome afectivo, síndromes ansiosos, trastornos del sueño. Tenemos que ver si esto que les decía, que si uno diagnostica un trastorno del neurodesarrollo o una neurodivergencia, hay que
buscar o descartar la existencia de otra neurodivergencia. Vamos a buscar también si hay trastornos de conducta alimentaria, si hay trastorno obsesivo compulsivo y en último lugar vamos a dejar a los trastornos de personalidad cuando hemos despejado todo, ¿ya? Pero además el paciente también puede tener de trasfondo eventos traumáticos, ¿ya? Y ustedes saben que los trastornos, o sea, los eventos traumáticos, si son crónicos e importantes para el paciente, pueden generar un trastorno de estrés postraumático complejo y eso tiñe de alguna forma la presentación de distintos cuadros, incluso del TDA. Entonces puede que no se muestre tan puro o tan fácil de diferenciar como lo estábamos mostrando en la diapositiva, ¿ya? Y a veces hay que revisar la necesidad de evaluación neuropsicológica aparte. Y no olvidarse que los pacientes son una persona que está en alguna parte del ciclo vital que es necesario evaluar con exámenes generales, ya electrocardiograma, pedirle los exámenes que correspondan a la edad, ya y, por ejemplo, tomar la presión arterial y ver como signos vitales porque nos puede servir para ver si un paciente puede ser medicado o no. Es muy importante tener en cuenta que para hacer un diagnóstico de la talla del TDA hay em, condiciones que hay que descartar primero. Y hay una condición que es muy simuladora de distintas como trastornos o condiciones que tienen que ver con los trastornos del ánimo. Los trastornos del ánimo por distintas vías pueden simular, parecer otras condiciones y siempre hay que descartarlo primero. También los trastornos psicóticos, los trastornos de ansiedad y aquí yo daría vuelta este cuadro y pondría los otros diagnósticos primeros como trastornos disociativos, trastornos de estrés postraumático, trastornos de conducta alimentaria y los trastornos de personalidad dejarlos para el final. ¿Ya? Aquí espero que me puedan seguir este ejemplo para mostrarles por qué un trastorno anímico puede simular, por ejemplo, un TDA. Si nosotros tomamos el ánimo y lo desglosamos, vamos a desglosarlo en psicomotricidad, que tiene que ver con los movimientos asociados como a lo neurológico, ya vamos a tener el pensamiento y vamos a tener la afectividad. Normalmente estos van alineados, ya van en paralelo. Si tenemos baja afectividad, los pensamientos van a estar enlentecidos, ya, y la psicomotricidad también va a estar enlentecida. Entonces van a ver una persona inhibida, así como un clásico cuadro de depresión melancólica. La persona va a estar, ¿cierto? Con bajo ánimo, ¿cierto? Como lenta, decaída. Si tenemos por el otro lado una afectividad exaltada, un pensamiento acelerado y la psicomotricidad acelerada también, quizás vamos a tener una persona en hipomanía o manía. Y estos cuadros se muestran así de forma más pura cuando este desglose del ánimo va en paralelo. Pero esto no es la mayoría de las presentaciones de los trastornos anímicos. Cuando llegan las personas con un trastorno anímico, la mayoría de las presentaciones son mixtas. Ya la afectividad puede estar hacia abajo, el pensamiento puede estar acelerado y la psicomotricidad puede estar disminuida. Y si ustedes piensan en alguien con la afectividad baja, como lo que conocemos como ánimo bajo, ¿ya? Con el pensamiento acelerado, que es muy probablemente que esté distráctil, ¿ya? Y la psicomotricidad baja, podríamos pensar, por ejemplo, o que se confunda con el cuadro actual con un TDA inatento, ¿ya? Em, entonces, es muy importante volver acá y
fijarse que entonces no me sirve solamente ver el cuadro actual, sino que tengo que ver el cuadro longitudinal, la historia del neurodesarrollo, porque si yo solo veo el cuadro actual me voy a equivocar, ¿ya? Me voy a equivocar en el diagnóstico. Por eso es importante sumar información para tener un diagnóstico con mayor probabilidad de certeza. Y por eso es tan importante descartar las enfermedades anímicas siempre en primera instancia para todo cuadro psiquiátrico o de salud mental. Las consecuencias del TDA pueden ser variadas e importantes, como los problemas laborales, interpersonales y de pareja, económicos, criminalidad, trastornos de uso de sustancia, accidentes de tránsito y que pueden causar una alta mortalidad. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos trastornos de ansiedad, depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno de límite de personalidad, autismo. Ya aquí hay algunas características. Tengan cuidado con esta diapositiva porque eh, como está sacada también de documentación muy médica, muy clínica, por ejemplo, va a ser distinción con el autismo con intereses muy restringidos o poco contacto visual y movimientos rítmicos estereotipados. Y ustedes saben que el poco contacto visual pasará en un porcentaje muy inferior de las personas autistas y no va a diferenciar un diagnóstico mayoritariamente, ¿ya? Pero sí tener en consideración que tenemos que tener diagnósticos diferenciales. Ya habíamos hablado de la coocurrencia y también aquí es otro cuadro de coocurrencia que es muy importante considerar el autismo, el trastorno por uso de sustancias, el trastorno del sueño, la depresión, el trastorno bipolar, la ansiedad, ya con TDA se eleva el riesgo además de tener trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad y trastorno por uso de sustancias. Ya acá hay otro cuadro de coocurrencias para que lo miren con detención. Se suman los trastornos de personalidad y de alimentación, que son importantes. Y ya habíamos hablado de tener información inicial, que tiene que tener una revisión médica, que tiene que tener una entrevista clínica especializada, eh, la afectación que tiene que ser en distintos ámbitos de la persona, evaluar las coocurrencias, ¿ya? Y que el diagnóstico y el plan no se tiene que ser multimodal. ¿Ya? Y multimodal quiere decir que va a tener que tener presente el trabajo de distintos profesionales persiguiendo un fin común con el paciente, objetivos comunes. Esto lo podemos saltar. Y esto también se los voy a dejar, no es como para el seminario de hoy, pero se los voy a dejar como información que tiene que ver con el tratamiento farmacológico y que lo vamos a revisar en el diplomado. Dentro de las conclusiones tenemos que la epidemiología del TDA no solo mide cuántas personas tienen el trastorno, sino que analiza cómo la presentación de los síntomas y las barreras sociales como el estigma o la falta de acceso moldean las estadísticas de prevalencia a través de las diferentes etapas de la vida. El TDA no representa un problema de un solo gen o una sola región cerebral, sino un trastorno del neurodesarrollo, donde hay una vulnerabilidad genética poligénica que altera la formación de sinapsis y la maduración de circuitos cerebrales clave, afectando la regulación de neurotransmisores esenciales para la atención y el control de impulso. ¿Ya? Y ahí acordarse de esta curva en U, invertida, que el TDA debe entenderse como un trastorno con una alta carga de morbilidad asociada que afecta tanto la salud mental como la física, reduciendo la calidad de vida y exigiendo un enfoque de tratamiento integral y personalizado, que debe entenderse como una condición del neurodesarrollo, por lo que es vital la historia clínica, incorporar en nuestra evaluación siempre la disfunción ejecutiva y la desregulación emocional, que eran estas dos patitas que le sumamos más, y que las consecuencias del TDA sin diagnóstico y tratamiento ya pueden ser relevantes y costar la vida. Ahí está la bibliografía
y, ay, no les puse el contacto, les puse al principio el contacto. Veo a Pía Becerra, voy Vamos a a, empezar con Roxana Chávez, porque pues levantó primero la manito, profe. ya, Entonces, vamos a otorgarle, abrir el micrófono para empezar con esta ronda de preguntas. Roxana, ¿puedes abrir el micrófono, porfis? Hola, Aló. buenas noches. hola, Bien. Primero que nada, muchas gracias por el seminario. Quería preguntar sobre las pruebas psicológicas. Si bien entiendo que el diagnóstico es clínico, pero hay ciertas pruebas. ¿Cuál tú crees que son las más idóneas para aplicar nosotros los psicólogos? Y también cuándo es oportuno enviar a los pacientes a hacer como un estudio neuropsicológico para, eh, para evaluar más bien las funciones y las que necesitan más apoyo y todo eso. Y complementando con eso, preguntar sobre el tratamiento, porque como el TDA es como bien se habla harto, entonces los pacientes en general llegan y como que te dicen ya lo he hecho todo, como estoy lleno de alarmas, de cosas. Entonces, ¿cómo tú crees que el mejor como el abordaje ahí? Eso, gracias. ya. Em, ya, tienen que pensar que esto es un seminario de una parte de una clase. Ya, hay mucha información que va a estar disponible en el diplomado. No puedo contestarlo absolutamente todo. Ya, las pruebas neuropsicológicas en específico para evaluar el TDA, como no es que se evalúe el TDA, sino que se evalúan dominios que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria de trabajo, con la atención sostenida, atención dividida, y tienen que ver con esas pruebas en específico. ¿Ya? Cuando se piden pruebas neuropsicológicas, cuando queremos hacer diferenciaciones y que, por ejemplo, nos ocurre en personas que podamos tener la duda, porque a veces se confunde mucho con pacientes que puedan tener autismo o, por ejemplo, altas capacidades y queremos ver si su funcionamiento cognitivo tiene un patrón similar al del TDA o no, ¿ya? También lo podríamos querer ver si tenemos un paciente que estamos pensando que pueda tener una disminución de su función cognitiva por otras causas como el consumo de sustancias, por ejemplo. Y con respecto al tratamiento, los pacientes usan muchas estrategias por sí mismos, pero no solamente está el tratamiento farmacológico, ¿cierto? Está la psicoterapia. Dentro de esa, la que tiene mayor prueba es la psicoterapia cognitiva conductual, pero nosotros pensamos en general que una psicoterapia que esté basada en un buen vínculo puede ser beneficiosa para el paciente. Y dentro de otras participantes, la terapia ocupacional. Y la terapia ocupacional parte desde el perfil sensorial hasta revisar todos los roles que necesita cumplir el individuo con sus rutinas, regulación emocional, etcétera. Y a veces los individuos como insisten en ocupar ciertas estrategias que no les han dado resultados. Y a veces necesitamos que un profesional pueda revisar de forma más detallada lo que necesita ese individuo y eliminar esas estrategias que no han resultado, porque por algo no le han resultado al paciente, ¿ya? Y yo soy una fan de los terapeutas ocupacionales y creo que no deben faltar en la atención de los pacientes con neurodivergencia. Muy bien, esperamos haber respondido la consulta de Roxana. Vamos a responder una última pregunta por cuestiones de tiempo. Vamos con Pía. Pía, porfa, ¿puedes abrir el micrófono? No, bueno, vamos a intentar por este lado. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, Pía.
Ahora sí, ahí sí. Hola María Jesús. Hola, Pía. Quería preguntarte por las situaciones de TDA en doble excepcionalidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de altas capacidades o bien en el caso del autismo, ¿no? Porque eh, siento que en el caso de esas dos condiciones, las dificultades que produce, ¿cierto? El TDA pueden estar como muy bien, de alguna forma, como enmascaradas y muy bien cubiertas. Por un lado, en el caso de las altas capacidades, por justamente como la inteligencia, y en el caso del autismo, tal vez por un tema de rutinas, de estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese sentido me parece como delicado y por allá va la pregunta, ¿no? Como el límite o tal vez la ética puede ser clínica en términos de que llega un paciente a una evaluación y de pronto como que comillas le aparece el déficit atencional, pero esa persona tal vez no ha registrado dificultades del déficit atencional en su vida o tal vez no ha sido consciente de esas dificultades. ¿Cómo ves eso en estos casos de doble excepcionalidad en la clínica? Ya, primero que la doble excepcionalidad tiene que ver con estas neurodivergencias asociadas a estas capacidades, ¿cierto? Ya, y tiene que ver con lo que les dije. Si yo pesquiso a alguien que tiene una neurodivergencia, tengo que buscar que tenga otra neurodivergencia, tengo que descartarlo. Si yo veo a una persona autista, ya tengo que, cuando esa persona autista, si no está en un burnout ni nada, cuando esté estable, tengo de que descartar que no tenga otra neurodivergencia como un déficit atencional, ¿ya? O que tenga altas capacidades, o que tenga otra neurodivergencia como una dislexia, etcétera. Pero, por lo tanto, no vamos a pensar que tenemos que diagnosticar a los pacientes como apresuradamente. Nadie nos apura a hacer diagnóstico, ni los pacientes quieren diagnósticos rápidos, los pacientes quieren que los comprendamos, ¿ya? Y si del camino podemos ir haciendo diagnóstico, porque los diagnósticos no son para poner la etiqueta, los diagnósticos sirven para darnos un mapa por donde seguir, eh, ¿cierto? La intervención, el plan de intervención. em, eh, en el fondo les vamos a dar herramientas a la persona para poder funcionar, ya sea que esas herramientas sean estrategias por terapia ocupacional o que sean medicamentos, necesita una evaluación, pero nadie nos apura en un diagnóstico, ¿ya? Entonces, necesitamos conocer a nuestros pacientes y necesitamos tenerlos bajo una mirada que tiene que ser compasiva, pero también tiene que ser una mirada crítica, crítica desde el sentido académico, para mirar como los síntomas o los rasgos. Ujú. Ok, Vale, gracias. profe, vale. Profe, por temas de tiempo, vamos a quedar acá con estas dos preguntitas. Más bien agradecerle a usted por compartir sus conocimientos, por estar con nosotros el día de hoy, por ser invitada de ADIPA para hacer este programa. Recuerden que es un diplomado que se va a dictar el día 29 de julio, entonces pueden pasarse por nuestra página para saber más información del programa. Recuerden que esto es un abrebocas, la idea es que se inscriban al programa y pues los dejamos a todos muy invitados. ¿Cierto, profe? Sí, los dejamos invitados y el programa está bastante bonito y con muchas temáticas y también se van a revisar las coocurrencias, todas estas diferenciaciones que tenemos que hacer con otras condiciones, ¿ya? Y abarca todo el ciclo vital. Así es que están súper invitados y espero que estén todos bien en sus casas y se cuiden. Vale, profe, muchas gracias. Nosotros vamos a pasar a la dinámica del sorteo. No se vayan todavía. Vamos a sortear una beca para el programa que va a dictar la profesora María y luego pasamos a la certificación. Profe, entonces nos despedimos acá o usted se quiere quedar para el sorteo.
Sí, me despido acá que tengo algunos pendientes que hacer, entonces espero que les haya servido el seminario. Es una pincelada, pero hay más información en las diapos que pueden revisar. Tienen algunas fallitas, pero hay información que pueden revisar si quieren. Ya, un abrazo para todos. Bueno, chaito, profe, nos vemos. Chao, gracias. Bueno, vamos a pausar la grabación y vamos a pasar a la dinámica del sorteo.